¿Qué tal? Mi nombre es Francisco Díaz y el día de hoy vamos a tratar el tema de la depresión. En la actualidad el tema de la depresión se vuelve una situación muy recurrente en la sociedad contemporánea debido al aislamiento y a la soledad que vivimos. Vamos a tratar de ver la problemática desde una dimensión integral, contemplando los aspectos sociales, pero también las dimensiones de la neurobiología y la perspectiva relacional que confluyen para que se cree o se vaya co-creando una experiencia depresiva. Algo importante que necesitamos evaluar en el tema de la depresión es que cada vez se va incrementando la incidencia y la prevalencia de este problema, convirtiéndolo en uno de los principales problemas de salud a nivel mundial. Una de las dificultades con la depresión vista como un problema de salud es que en muchos momentos las personas que están alrededor de, de quien padece la depresión son poco sensibles o poco empáticas a la condición de depresión de la persona. ¿Por qué? Porque a primera vista o a simple vista no es fácil identificar el nivel de sufrimiento y de malestar que produce la depresión. Por lo tanto, en muchos momentos el común de la gente que está alrededor de quien está padeciendo la depresión o la experiencia depresiva hace comentarios o referencias basadas en la motivación, como si el tema de la depresión solo fuera una cuestión de motivación. Y vienen estas frases o expresiones de échale ganas, va a pasar, piensa positivo, lee un libro o ve una película. Y pensamos que con ese tipo de medidas la persona va a poder salir adelante. Lamentablemente en la mayoría de los casos no sucede de esa manera y por el contrario, cuando nosotros hacemos este tipo de referencias o de aportaciones o de intentos de ayudar al otro, la persona se siente incomprendida e incrementa su experiencia depresiva. En gran medida la depresión tiene que ver con muchos factores de orden relacional. En la actualidad lo que vamos a ver es que muchas personas vivimos en una constante soledad por la cuestión del trabajo, por la manera en que nos relacionamos o nos dejamos de relacionar y también por la falta de expresión dialógica. Las personas prácticamente ya no dialogamos. Hablamos, pero hablamos muy centradas en nosotros mismos o tal vez en temas ajenos a nuestra vida afectiva, pero pocas veces establecemos un diálogo conforme a nuestras necesidades o sentimientos emergentes. El uso de los celulares o de las tecnologías de la información también nos está aislando a nivel relacional y no solo en una dimensión dialógica, sino también una dimensión mucho más sensible de cercanía, de sensibilidad, de proximidad, de cariño, de soporte a nivel físico, no solo a nivel moral. Este tipo de aspectos que nos van desensibilizando de las experiencias ajenas también nos van afectando en los procesos de cómo nos vamos configurando como personas o como seres humanos. La falta de relación con el entorno, o sea, con las otras personas, nos va provocando que cada vez estemos más centrados en nosotros mismos y que todo el tiempo estemos escuchando una voz interna que nos demanda cosas y que en muchos momentos nos da una perspectiva muy negativa del futuro. Yo creo que a todos nos ha pasado que en soledad pensamos muchas cosas que terminan siendo profundamente absurdas, pero que en nuestra cabeza tienen mucho sentido. Y esa es una de las pautas importantes de la depresión. Pero ¿por qué no las comparto? ¿Por qué me las quedo yo en mi cabeza? Y aquí es donde viene una de las principales razones, por lo menos desde la mirada de la terapia gestal, que es la introyección. ¿Qué significa la introyección? Es que nosotros atendemos a las expectativas o creencias o aprendizajes que hemos tenido por encima de nuestras propias necesidades.
Y entonces el aprendizaje o el introyecto como tal se convierte en un objeto extraño que obstaculiza la aparición de nuestras necesidades o la legitimación de nuestro estado afectivo. Entonces, cuando tenemos esta pauta de estar inhibiendo constantemente nuestras necesidades y nuestros sentimientos, lo que va a suceder es que vamos a acumular demasiada energía, porque todas las emociones implican energía. Entonces, cuando yo contengo esta energía afectiva o que las emociones propician, la energía no desaparece, se queda ahí en el cuerpo. Y entonces se queda porque hay este aprendizaje que le llamamos introyecto obstaculizando la aparición de las necesidades contextuales, las necesidades contemporáneas, es decir, con lo que va sintiendo la persona. Cuando yo contengo demasiado todas estas emociones, empiezan a producir un desbalance a nivel organísmico y a nivel cerebral. Nuestro sistema límbico está alterado porque tiene demasiada energía y eso hace que empecemos a pensar con poca claridad, que tengamos una visión mucho más cerrada y limitada de las cosas. Y por ende, conforme escuchamos más esta voz interna y desarrollamos más este pensamiento rumiante o contenido, nos vamos sintiendo más ajenos al entorno. Y entonces la depresión como tal no es tanto una tristeza, sino es una tendencia al aislamiento o a la exclusión del contexto en el que nos desarrollamos. Y nos vamos excluyendo en gran medida por la manera en que vamos percibiendo la realidad. Porque todo esto que pensamos, en muchos momentos cuando lo contrastamos con la realidad, no funciona como está en nuestra cabeza. Pero la tendencia depresiva lo que hace es apartarnos, ausentarnos de la realidad. ¿Por qué? Porque pensamos que esa realidad nos va a avasallar. Pensamos que el entorno es sumamente peligroso y que necesitamos resguardarnos. En un inicio, la tristeza nos da esta función de apartarnos, de reflexionar y regresar. La depresión no. La depresión hace que te vayas, pero ya no sepas cómo regresar. Que incluso cuando los otros están disponibles para ti, tú ya no sabes cómo encontrarte con ellos. Y ese es el factor central que vamos a valorar para identificar cuándo está una experiencia de tristeza y cuándo estamos entrando en una experiencia depresiva. Pero la experiencia depresiva no se construye solo. Yo no decido guardar mis sentimientos, poner por encima las necesidades de otros o las expectativas de otros, nada más porque sí. Es algo que voy aprendiendo a lo largo de mi experiencia de vida y que poco a poco voy interiorizando como un estilo de vida, como una forma de comprender la realidad, comprender que no puedo confiar en los demás y que la mejor manera de protegerme es huir de la experiencia y resguardarme. Pero a veces confundimos el resguardo con el aislamiento. Nos quedamos cautivos o atrapados en ese aislamiento y ya no sabemos cómo regresar. Y a veces nos sentimos tan ajenos a la realidad y eso nos hace sufrir tanto que a veces la depresión entra en una dimensión que le llamamos melancolía, que nos lleva hacia un panorama desolador. Y es ahí cuando aparece también la experiencia de suicidio, la depresión mayor, o también cuando entramos en una dimensión de lo que podrían ser las depresiones psicóticas o las depresiones con síntomas psicóticos. Pero a veces esta experiencia es menos intensa y entonces entra en una categoría que denominamos distimia.
¿Qué significa eso? Es una depresión leve que se prolonga por mucho tiempo y que la gente considera que ese es su estilo de vida, esa es su forma de vivir o que así es. Sin embargo, cuando regresamos en el tiempo o gente que los conoció antes, puede darse cuenta que la persona no es o no era de esa manera, sino que la experiencia de distimia lo llevó a tener una situación donde mantiene una actitud como de resignación, que le va restando vitalidad, pero que le permite seguir cumpliendo con sus funciones cotidianas. Entonces, por lo tanto, podemos ver que hay muchas experiencias depresivas y ahorita también muchos estudios de la neurobiología y también de la psicoterapia nos muestran que la depresión está muy ligada hacia la ansiedad y tiene que ver, por lo menos desde mi perspectiva, con esto que mencionábamos hace un rato. Cuando nosotros guardamos nuestra energía, esta energía se queda acumulada y como no la podemos expresar, genera una sobrecarga afectiva y energética en el cuerpo, al punto de llevarlo a fundirse. Es como cuando hay electricidad y te dan una sobredescarga, lo que normalmente pasa si tú no puedes regular este exceso de energía, por ejemplo en los aparatos, es que se funde. Entonces, en cierta medida, algunas perspectivas teóricas nos llevan a pensar que la depresión es una irrupción, una interrupción del funcionamiento convencional del sistema nervioso debido al exceso de ansiedad y exceso de experiencias emocionales contenidas. Cuando las emociones son contenidas, hay una mayor cantidad de estrés y hay una mayor cantidad de segregación de cortisol. Esto que produce que el sistema límbico esté hiperactivado y que en algún momento se cree un desequilibrio constante y que este desequilibrio constante le llamaremos depresión. Pero por otra parte, esto también tiene una representación relacional. No solo es algo que pasa en nuestra cabeza, que tiene que ver con las sustancias que hay en nuestro cerebro, sino tiene que ver con la manera en que nos vamos relacionando. ¿Por qué? Porque cuando yo no confío en el entorno, porque aprendí que no está bien expresar mis emociones, porque aprendí que la mejor manera de sobrevivir es volverme invisible o quedarme callado o no ser visto, estas emociones no tienen una fluidez en la experiencia y esto me va restando vitalidad. Si yo no establezco contacto con mis emociones, voy perdiendo vitalidad y la depresión es esta tendencia a la pérdida de la vitalidad. No solo a la tristeza, sino a la pérdida de la esperanza, a la pérdida de la posibilidad del encuentro con el otro. La depresión por sí misma es una ausencia de la posibilidad de encuentro con el otro. En el video de suicidio, donde hablo sobre el suicidio, menciono que el suicidio para mí tiene que ver con una experiencia que yo denomino de desolación, que significa que no te dé el sol, que no puedas salir al entorno. Y entonces creo que la depresión tiene que ver con esto también. Digamos que ya el suicidio sería una de las máximas expresiones del sufrimiento que produce la depresión. Sin embargo, la depresión por sí misma genera un deterioro muy significativo en la calidad de vida de las personas. Por lo tanto, lo que nosotros necesitamos empezar a trabajar, ya sea como familiares, como docentes o como terapeutas, es poder aproximarnos al sufrimiento que padece la persona, pero que no puede expresar o que a veces no lo puede poner en palabras. Porque normalmente la depresión lo que hace es que hay una gran desconexión afectiva. Incluso a veces parecería que la gente ni siquiera está triste, solamente está como apagada emocionalmente, ¿sí? O con las emociones muy contenidas en su cuerpo. Y entonces lo que vamos a experimentar cuando trabajemos con personas o estemos cerca de personas en experiencia depresiva, sobre todo cuando son experiencias depresivas crónicas, es que incluso el mantener una relación con esta persona
nos va a producir un bajón de nuestra propia energía, que nos va a producir como una falta de vitalidad momentánea. Y esto nos lleva o nos conecta al nivel de sufrimiento que padece la persona. Y a través de esta resonancia nosotros podemos empezar a ver que hay un problema depresivo. No solo porque la gente lo diga, sino porque se siente el dolor. Y en gran medida la aproximación que haremos al tema de la depresión es ayudar a que la persona vaya recuperando la vitalidad. ¿Cómo? A través de la dinámica relacional. No diciéndole que se sienta bien, sino ayudándole a que confíe en el entorno, a que tenga una percepción distinta del entorno que le permita salir, aparecer frente al otro y empezar a manifestarse como necesita manifestarse. Y en gran medida la primera invitación que podemos hacer, sobre todo en la terapia, es poder darnos cuenta que somos sensibles al sufrimiento que parece invisible a los demás. En muchos momentos el paciente llega a la consulta sin ninguna esperanza, pero el hecho de que el terapeuta pueda sentir su dolor y le pueda poner palabras de manera respetuosa y no invasiva a la experiencia del otro, es muy poderoso para poder tender un puente hacia el encuentro entre el terapeuta y el paciente. La ausencia que tiene el otro es una experiencia de decepción, de derrota, porque en muchos momentos lo he intentado y cuando aparece no había nadie, o apareció y el entorno lo avasalló. No lo respetó, no lo comprendió, no lo cuidó, y por lo tanto yo ya después no lo intento. Y conforme me voy sintiendo más vulnerable, más me ausento y menos me involucro en las relaciones. Y eso es algo que necesitamos cambiar, porque si el paciente no aprende a cambiar su perspectiva de la realidad, difícilmente cambiará su manera de relacionarse con el entorno. Por lo tanto, cuando yo aparezco como un terapeuta que tiene las respuestas, probablemente el paciente también se ausente porque se siente inadecuado frente a ese terapeuta. Pero cuando el terapeuta se manifiesta como un ser sensible, receptor de ese dolor y compasivo ante el dolor, hay una experiencia distinta de horizontalidad entre el terapeuta y el paciente y hay una experiencia también de universalidad, es decir, no solo soy yo el que puede sentirse de esta manera. Por eso en algunos momentos también será relevante que el terapeuta pueda hacer alguna revelación pequeña, simple, de las experiencias depresivas que ha tenido a nivel biográfico, o bien del nivel de sufrimiento o de dolor que le produce la experiencia contemporánea compartida con el paciente. Cuando nosotros en el proceso terapéutico vamos recuperando la sensibilidad ante el dolor ajeno, empieza a haber una experiencia distinta, porque de una vivencia de mucho sufrimiento por parte del paciente, transitamos a una comunión, a una experiencia compartida. Y algo que es importante, que las penas cuando son compartidas son menos pesadas. Y cuando dos soledades aparecen y se comparten, se convierten en una comunión. Y eso es algo de lo que necesitamos enfocarnos en el trabajo terapéutico, no solo en el tema de la depresión, sino en un montón de situaciones, sobre todo por el estilo de vida que estamos llevando en la actualidad. Ahora con el tema de la pandemia, el tema de la depresión se está acentuando muchísimo. ¿Por qué? Porque en muchos momentos personas que podríamos haber tenido una experiencia depresiva, la podíamos distraer con otras cosas, con el trabajo, con las fiestas, con el alcohol, con las parejas, etcétera, etcétera. Pero ahora que ya no hay eso, o que no hay eso
en la dimensión en la que estamos habituados, normalmente el ruido de nuestra cabeza empieza a retumbar con mucha más intensidad. La soledad se vuelve más intensa y justamente ahorita estamos aislados y un tanto desolados. Hasta yo me siento más blanco ahora que no he salido durante un buen tiempo. Y entonces esto también intensifica la experiencia depresiva. Yo al principio era muy renuente al tema de las terapias online o de los cursos online y todo eso, pero me he dado cuenta que a través de estos medios también se puede lograr esta conectividad. Obviamente hay una sensación distinta porque nos falta la presencia corporal, pero creo que nuestros sentidos nos permiten poder lograr esa conexión a pesar de que estemos a través de una computadora o de un celular. Porque el encontrarnos con el otro desde esta conexión, desde esta conexión basada en lo que sentimos, nos ayuda a salir de ese cautiverio, a salir de esta experiencia de soledad y de sufrimiento. La melancolía es un sentimiento muy destructivo. Por lo tanto, la forma de contrarrestar la melancolía es poder construir algo juntos. Porque la melancolía lo que hace es destruir y arrasar lo que existe, cuestionarnos el valor de lo que tenemos. Pero cuando nosotros ponemos esa melancolía en una relación, esa melancolía se va transformando en una necesidad de encuentro. Y poco a poco la persona va a ir encontrando la vitalidad suficiente para aparecer y para empezar a decir qué pasa, qué le pasa, qué siente. De lo contrario, estaremos condenados a un proceso de escuchar voces en nuestra cabeza. Y digo voces porque no solo es nuestra voz, pensamos que es nuestra voz inquisidora, que nos critica, que nos regaña, que nos hace tener una perspectiva negativa del futuro, de nosotros mismos y de los demás, ¿no? Esa es una idea de Beck, ¿no? Cuando tenemos estas tres perspectivas, pues estamos deprimidos. Pero estas voces no solo es mi voz que me critica y que me juzga, sino son las voces de un montón de personas a lo largo de mi historia de vida que me han permitido construir esa perspectiva del entorno, de mí mismo y del futuro, ¿sí? Pero hay un montón de personas que me pueden ayudar a mostrarme un panorama distinto. Y a veces yo no estoy en la disponibilidad de poder hacer eso. Por lo tanto, el trabajo terapéutico es aproximarnos a esas posibilidades y que la relación misma sea esa manera de acercarnos. De lo contrario, estaremos quedándonos continuamente en esta pauta repetitiva de no aparecer, de sentirnos tan vulnerables que pensando que el día que salgamos, el entorno nos va a avasallar y que no seremos no seremos capaces de sostener lo que aparece. Porque eso pasa mucho con la depresión, que nos pensamos incapaces todo el tiempo. Y yo creo que no está mal pensarse incapaz. El problema es pensarse incapaz y sentirse solo. Porque a veces cuando nos sentimos incapaces, pero sentimos y sabemos que hay alguien ahí disponible, esta incapacidad se vuelve irrelevante. Porque en realidad somos seres que somos más fuertes en relación, no de manera individual. Nuestro poder está en la capacidad de pedir ayuda, en la habilidad para recibir esa ayuda y potencializar nuestra creatividad. Por lo tanto, la depresión también es una pérdida de la creatividad o un traslado a una creatividad que está totalmente descontextualizada. Y es ahí cuando la depresión entra en una dimensión psicótica, porque cuando los recursos ya no son suficientes para adaptarme a este entorno, me aíslo tanto que me vuelvo demasiado creativo.
al punto que ya no sé cómo regresar a la realidad. Y ahí es cuando la melancolía crece y vence a la realidad y nos lleva a una dimensión de la locura o de estados psicóticos, que sería un término más correcto para denominar estos procesos. Por lo tanto, necesitamos ayudar a las personas a que puedan ir haciendo un balance hasta dónde se pueden aproximar y hasta dónde se sienten seguros. No podemos pasar de 0 a 100 en un momento. Y socialmente la gente esperaría eso, que si estamos profundamente deprimidos, al siguiente día ya estemos como si no hubiese pasado nada. Y generalmente no funciona así, porque aparte nuestro organismo, nuestro sistema nervioso necesita irse recuperando, necesita ir encontrando nuevas maneras de regulación y necesita también descanso, porque el estrés y la depresión nos desgasta mucho biológicamente y nos desgasta mucho físicamente. Bien, ya para ir finalizando con el tema, yo les recomendaría algunas cosas, sobre todo a partir de las condiciones actuales que estamos viviendo. Trata de hacer un diario, de escribir, tal vez no todo lo que te pasa, sino cómo te vas sintiendo, porque a veces el escribir nos ayuda a reorganizar nuestro pensamiento. Y otro aspecto también importante es que cuando lo leemos en retrospectiva, o sea, ya que pasó algún tiempo, podemos redimensionar y tener una perspectiva distinta de lo que escribimos o de cómo nos sentimos. Pero a veces vamos avanzando tan rápido que ya ni siquiera ponemos atención y cuando nos damos cuenta ya estamos en una profunda depresión. Entonces el diario puede ser una buena manera de estar al pendiente de cómo me voy sintiendo. Otra cuestión, otra recomendación, trata de buscar a alguien que no pertenezca a tu familia con quien puedas tú platicar, porque eso te va a ayudar a despejar tu pensamiento, a poder cuestionar algunas cosas y poder tener un punto de vista distinto. ¿Por qué digo que no sea de tu familia? Porque a veces hay temas que involucran a los miembros de tu familia y eso puede generarte mayor conflicto o tensión. Por eso creo que será recomendable que esta persona no sea alguien que esté cerca de tu familia o que pertenezca a tu familia, porque a veces tú lo puedes compartir con toda la confianza y con todas las ganas de mejorar y de dialogar, pero eso puede conllevar un problema grave. Otra recomendación que yo te hago es, cuando esta experiencia de sufrimiento te esté rebasando, pide ayuda profesional. No es ninguna vergüenza, no tiene que ser un problema. Ahora con las tecnologías, pues puedes hacerlo desde tu casa. Entonces confía en que hay profesionales que te podemos apoyar, que te podemos acompañar, que finalmente nadie va a sanar a nadie, pero juntos encontraremos unas posibilidades que te pueden ayudar a tener una mejor calidad de vida. Y finalmente, cuida tu sueño, cuida tu descanso, tu alimentación, eso siempre será importante para poder tener un estado anímico saludable, ¿sí? Bien, yo creo que la depresión es algo a lo que todos estamos expuestos y más en esta situación que estamos viviendo, por lo tanto necesitamos ser solidarios y aprender a escucharnos, tener la paciencia de poder validar y legitimar la experiencia ajena, aunque no la compartamos, pero sí de darle el valor a las personas por el hecho de legitimar lo que le pasa, por lo menos darle la oportunidad de ser recibido en la necesidad o en la emoción que tiene. Bueno, les agradezco mucho que me acompañen en el canal de YouTube. Les pido que si pueden se suscriban y así podrán estar enterándose de los nuevos videos que vamos subiendo. También los invito a que estén al pendiente de los eventos que vamos a estar teniendo. Sobre todo son cursos de formación para terapeutas, entonces pues ahí estamos. Les deseo que tengan una linda semana y nos vemos pronto.